Estimados asistentes, les damos una cordial bienvenida a esta reunión programada por el Centro Valparaíso de Debates y el Movimiento Chilenos de Corazón. Algunas indicaciones para llevar adelante la reunión. Primero, como medida de seguridad, en caso que la reunión sea hackeada, inicialmente se intentará expulsar al hackeador. Y si eso no resulta, se solicita a todos retirarse de la reunión y volver a conectarse 2 minutos después. Para ello les solicitamos que tengan a mano el link o el número, la identificación de la reunión. Segundo, por favor mantengan sus micrófonos silenciados para no interferir la reunión. Tercero, habrá una exposición inicial de unos 20 minutos por parte de nuestra invitada. Posteriormente, el presidente del Centro Valparaíso de Debates comentará brevemente lo presentado y seguidamente habrá espacio para preguntas. Michael Manley hará de moderador. Para las preguntas se les solicita que lo hagan por chat y preferentemente dirigido solamente a Michael Manley, en privado. Se les solicita además que se ciñan estrictamente a preguntas relacionadas con el tema central de nuestra reunión, que es el cuidado de nuestra democracia. Paso a presentar a nuestra invitada, señora Magdalena Mervilá Romo. Es periodista e historiadora de la Universidad Gabriela Mistral. Posee el grado académico de Magíster en Filosofía y Teoría de Educación de la Universidad de Kingston, en Londres, Inglaterra. Es fundadora y director ejecutivo de Red Cultural, fundación que, a través de cursos, charlas, libros, revistas y viajes, busca fomentar y extender la cultura de un modo accesible a todos, para lograr así un real cambio país y ser una sociedad verdaderamente desarrollada. Además, es directora del CIRSE, Center for Imagination in the Search for Culture and Education, de la Simon Fraser University, Vancouver, Canadá. Espero haber pronunciado correctamente. Ha impartido múltiples talleres y conferencias en temas educativos y humanistas en las que vincula tópicos variados, encantando a las audiencias. Por último, nos resulta importante resaltar su fecha de nacimiento, ya que es un especial día para todos los chilenos de corazón. Ella nació un 21 de mayo. El propósito de Chilenos de Corazón es defender nuestra institucionalidad a través del rechazo a una nueva constitución, a partir de una hoja en blanco. En ese contexto, hemos programado charlas con diferentes expositores que nos den una visión amplia de las ponencias existentes por el rechazo. Hoy escucharemos a la señora Magdalena Mervilá. Con el caso de Alemania. ¿Y por qué en el caso de Alemania es tan emblemático? Porque efectivamente todos dijeron socialistas, menos un grupo, el año 47, después de la guerra, un grupo de economistas se van a juntar en un hotel en Suiza que se llama, en el fondo van a formar la Sociedad Montpellier, así se llama el hotel, y ellos van a tener la idea de que no puede haber libertad política si no hay libertad económica. Básicamente en ese grupo, convocado por lo que hoy día se denomina la escuela austriaca, estaba Ludwig von Mises, estaba Friedrich von Hayek, estaba incluso, estaba también Ludwig Erhard, que va a ser después ministro de Economía de la República Federal Alemana. Va a asistir Milton Friedman y varios alumnos de Chicago porque Hayek hacía clases en Chicago. Y básicamente este grupo, que era minoritario, van a constituirse como una corriente de pensamiento, que en realidad nadie los tomaba en cuenta. Es más, Hayek va a estar durante toda su vida pensando que tiene la razón, pero que nadie lo escucha. Es más, nadie lo tomaba en cuenta. Y no va a ser sino hasta la década del 70 que realmente lo van a tomar en cuenta. Pero Ludwig Erhard se va a convertir en el ministro de Economía de la República Federal Alemana y va a decidir liberar los precios. Esto que suena algo normal, comprendamos que para ese momento, para la década, digamos, del 50, era una locura. Todo el mundo, Chile también, Chile va a establecer, después de una república socialista, un sistema de fijación de precios a través de un organismo que se llamaba el Comisariato de Precios, que ponía los precios de todas las cosas. Es más, las personas creían que no podía haber otra forma de fijar los precios que no fuese el Estado. Era la lógica. Y básicamente todos pensaban que cómo va a ser posible que alguien sepa cuánto cobrar si no venía el Estado y establecía cuánto eso debía valer. Hoy día nos parece increíble que alguien haya podido pensar que no íbamos a saber cuánto cobrar.
Pero hay que comprender que en ese minuto la lógica de todo el mundo era la fijación de precios. Eran todos keynesianos. Y lo que hace Ludwig Erhard en Alemania, federal, es liberar los precios. Y no solo liberar los precios, sino que con eso toma una serie de medidas económicas que permiten regularizar el marco y generar un contraste entre Alemania. Alemania había quedado totalmente destruida después de la guerra, totalmente destruida. Y básicamente lo que hace Ludwig Erhard es, al generar estas medidas económicas de liberar los precios y varias más, hacer que Alemania federal suba en relación y que la Alemania democrática, como se llamaba, quede muy por debajo. Y esto va a provocar una migración masiva entre una Alemania, la Alemania democrática, hacia la Alemania federal, que va a culminar en la idea genial digamos, de Walter Ulbricht de encerrar a toda una población. El muro de Berlín es el único muro que se ha construido en la historia, no para que la gente no entre, muros ha habido muchos en la historia, y todos son para evitar las migraciones de una economía deprimida a una economía que está mejor. Las personas siempre migran para estar mejor. Bueno, el muro de Berlín es el único muro hecho para que la gente no salga, para asegurar que un Estado fallido se pueda mantener. Y bueno, básicamente el muro se construye porque los dos modelos económicos se contrastan, uno funciona y el otro no, y por lo tanto hay que encerrar a una población, y básicamente hay que comprender que el muro de Berlín va a terminar cayendo por exactamente lo mismo. Vamos a ver que en la década, finales de los 70, se va a aplicar la libertad económica, y aquí voy a entrar al tiro a nuestro país. Chile va a ser el conejillo de Indias, varios de los rayados de la calle decían, el neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile. Chile era un ejemplo de alguna manera para el socialismo del siglo XXI, había tenido un gobierno marxista electo democráticamente, independiente que no haya tenido las mayorías suficientes, pero el sistema democrático lo permitía, había llevado en el fondo este sueño. Nos tocó ahora analizar en un coloquio que hicimos el discurso inaugural de Allende, y es una cosa impresionante leerlo. Yo la verdad es que tengo que decir que entero no lo había leído nunca, y es impresionante la utopía como concepto, la falta de realismo, que evidentemente la aplicación va a ser nefasta, y va a llevar a una inflación que incluso en un momento va a llegar hasta un 1000%, o sea, y la situación económica es insostenible, que finalmente va a terminar con el golpe militar, ¿no es cierto?, y con el procesamiento militar y con digamos, la restablecimiento de un orden que estaba totalmente quebrado. Es cierto también que nuestro país tiene estos ciclos cada 40 años de crisis, y esta era una de esas crisis. El ciclo actual se demoró más de 40 años, pero lo que nos está pasando es importante entender que no es algo tan curioso en nuestra historia. Ahora, después de que Chile implementó las ideas digamos, de la libertad económica, y aplicó las teorías y logró controlar la inflación, que era el gran problema que tenía el país de siempre, básicamente porque nuestro sistema incluso de previsión social, que estaba totalmente quebrado, se financiaba a través de emisión de billetes, y eso provocaba una inflación constante. Y básicamente las ideas del monetarismo, que comprendió Milton Friedman, va a ser de los primeros en comprender qué es lo que provoca la inflación, y es esencial comprender qué provoca la inflación para poder controlarla. Va a lograr a través de las medidas controlar la inflación y empezar a cambiar las bases, la idea económica y las bases políticas. La Constitución es fundamental porque va a dar una base política que va a permitir que el país cambie de rumbo. Chile va a ser el primero, pero a nosotros nos van a copiar. Efectivamente, el año 79, la Margaret Thatcher, cuando asume, mira a Chile. Nadie miraba a Chile, que es Chile, el último país del fin del mundo, o sea, y además con la cantidad de habitantes que tenemos, o sea, somos absolutamente insignificantes a nivel mundial. Pero cuando Margaret Thatcher aplica esas mismas ideas en el Reino Unido y le cambia el pelo al Reino Unido estaba quebrado. Va a llegar un momento en que los sindicatos podían paralizar completamente al país. El año 78 se va a conocer como The Winter of Discontent, el invierno del descontento. Van a parar los basureros, los sepultureros, el país va a caer en una crisis total, y eso va a implicar que al año 79 sea electa Margaret Thatcher. Entendamos que Margaret Thatcher era literalmente la última carta de los conservadores, la odiaban, la encontraban última, hija de un almacenero de Grantham, última de picante, mujer. Las mujeres habían conseguido el voto el año 18, parcial, el año 28, y el año 79, la primera ministra del Reino Unido
era una mujer, o sea, es realmente impresionante. A mí esto, lo que más me impresiona es que las feministas la odian, y entendamos que ha sido la mujer que ha logrado más cosas, sin embargo la odian porque no representa lo que el movimiento políticamente representa. Y ella va a aplicar las mismas medidas que se aplicaron en Chile y le va a cambiar el pelo en el Reino Unido, y a ella literalmente le van a copiar. De hecho, el año 80 va a asumir Reagan, que también va a liberalizar, y básicamente Margaret Thatcher con Reagan y con los que le van a copiar van a hacer que el mundo occidental, básicamente el mundo libre, va a empezar a generar un contraste en relación a la Unión Soviética. La crisis del petróleo va a terminar por quebrar a la Unión Soviética entre la guerra de Afganistán y la crisis de petróleo, van a quebrar. La Unión Soviética cayó, el muro de Berlín cayó porque quebró económicamente. ¿Ya? Fue un Estado fallido que terminó quebrando. ¿Ya? Y efectivamente, después de eso, el año 90, se pensó que ya, bueno, de alguna manera el comunismo había muerto. Pero sí, el comunismo murió, pero nadie lo enterró. ¿Ya? Y eso es tremendamente importante porque el año 90 era absolutamente de modé ser comunista. Pero el comunismo se reinventó y se venía reinventando desde antes. Y aquí es importante plantear que en los años 60 el comunismo va a tomar la tesis gramsciana. Gramsci había escrito sus cuadernos para la cárcel, digamos, en los años 20, pero esa estrategia, independiente que el Comintern desde la Unión Soviética va a tomar la idea cultural, porque lo que planteaba Gramsci es que la revolución no había que hacerla de abajo, no había que cambiar la economía, sino que había que afectar la superestructura, o sea, había que apoderarse de la educación, de los medios de comunicación y básicamente de la educación. La educación, los medios de comunicación y la cultura eran las tres cosas importantes. Entonces, en los años 30 el Comintern va a llamar a los artistas del mundo a afiliarse al Partido Comunista. Pero básicamente Gramsci va a ser redescubierto en la década del 60. Entonces, mayo del 68 francés va a comenzar a retomar el marxismo desde la línea gramsciana. Es un movimiento de izquierda, es un movimiento marxista, es un movimiento liderado por Sartre y por la Simone de Beauvoir, básicamente con este feminismo de la nueva ola que tiene ese componente. Ahora entendamos que el feminismo desde antes, porque cuando se decreta el 8 de marzo, como Día de la Mujer, las que lo decretan van a ser la Rosa Luxemburgo con la Clara Zetkin, que eran dos miembros de la Spartacus Bund, es decir, de la Liga Espartaco, que era en el fondo el Kommunistische Partei Deutschland, o sea, va a ser esa idea desde el mundo comunista. Pero el 68 va a tener este concepto de la contracultura. ¿Ya? Y a eso hay que sumarle posteriormente los pensadores de la nueva izquierda, estoy resumiendo todo esto lo más posible, que va a venir en este concepto que van a surgir de los 70 en adelante, que son los llamados deconstructivistas, esta idea de deconstruir la realidad. Que como diría Chesterton, yo acabo de hacer una charla de Santo Tomás de Aquino, donde usé el libro de G.K. Chesterton, que es un gran bálsamo y un gran, a mi juicio, un gran antídoto para los problemas que nos está pasando. Cuando él presenta a Santo Tomás de Aquino, Chesterton dice, Santo Tomás de Aquino es un genio, básicamente por decir que los huevos son huevos. Punto. ¿Ya? Es más, Chesterton dice, va a llegar un momento, y Chesterton murió el año 36, va a llegar un momento que vamos a tener que probar que el pasto es verde. Porque la deconstrucción plantea que el pasto es verde, porque así te lo construyeron, pero básicamente el pasto podría ser lo que tú quieras. ¿Ya? Y básicamente esto avanza hacia el género, pero hacia todo. Es poner la sociedad del sentir por sobre la sociedad, digamos, por sobre el ser. Y por lo tanto, yo soy algo, objetivamente, pero ya la objetividad se pierde totalmente porque yo me siento otra cosa. Y esto que puede aplicarse al género, puede aplicarse a la edad, ¿ya? Y eso que la gente dirá, bueno, tengo la edad que tengo, pero me siento de 15, pero no solo que me siento de 15, yo creo que mi carnet diga que yo soy de 15, tengo 15, ¿ya? Quiero que el Estado reconozca mi sentir, pero eso lo podríamos extrapolar a, yo me siento que soy caracol, y quiero que el Estado, y que mi carnet diga que yo soy caracol, pero si yo me siento caracol. Entonces, es esa idea de que lo que soy es una construcción, entonces la deconstrucción va a permitir que el marxismo entre de alguna manera en estos lugares donde minorías se sentían de alguna manera oprimidas, y cuando vengan los 90 y colapse la Unión Soviética, es en ese terreno donde el marxismo va a actuar. En Latinoamérica, el Foro de Sao Paulo va a reinventar el marxismo,
va a darle nueva estrategia y básicamente se va a plantear la idea de la deconstrucción. Y la idea de la deconstrucción implica también minar y deconstruir las mismas instituciones. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy día? Nos encontramos con un país que de pronto despertó. No despertó, sino que simplemente esto venía pasando hace rato. Muchos no estaban en el ámbito del pensamiento y no se venían dando cuenta, pero hace mucho tiempo que esto estaba presente. Aquí nadie despertó, más bien podríamos decir, varios se convirtieron en zombies, porque efectivamente hoy día el discurso es un discurso que apela a la emoción. Y siempre en todas las revoluciones, los revolucionarios son los ideólogos, que tienen una idea que quieren hacer realidad. Que sí, usan los problemas sociales, el pasto seco, para incendiar la pradera. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando nuevamente. Yo desde que pasó esto, digamos en octubre, y cuando yo vi que esto era octubre, lo primero que dije, esto es una revolución. Se lo dije a mi marido y mi marido me miró con el ojo a media asta, como hacen siempre así, y me dijo, estás exagerando. ¿Ya? Y yo dije, no estoy exagerando, esto es octubre. El octubre, octoba, siempre fue digamos, el rótulo para referirse a exportar la revolución de Lenin. Es más, Lenin, cuando quiere celebrar la revolución, le pide a Eisenstein, un cineasta alemán, que haga una película, y esa película se llama Octoba. ¿Ya? Octoba. Y después de la guerra, el Comintern va a llamar al octubre alemán. ¿Ya? Va a haber una intentona de los comunistas en Berlín de tomarse el gobierno de Alemania. Van a haber intentona en Italia de tomarse el gobierno, sobre todo en el norte de Italia, que se llamó el Bieno Rosso, pero en los octubres italianos. Se van a tomar el gobierno de Hungría y básicamente van a venir intentonas que van a llegar hasta Latinoamérica, y ese mismo el año 20 se hacen los estatutos del Partido Comunista en Chile. Así que si alguien piensa que esto no es planificado, siempre han sido planificados, y esa gente en los años 20 no tenía WhatsApp. O sea, si esa gente se podía planificar, los de hoy día, es decir, están más planificados que, no sé, vamos a decir así, más organizados que un grupo de WhatsApp, básicamente. Entonces, comprendamos que en los años 90 se reinventaron y consideraron que Chile era el emblema. Y Chile era el emblema por muchas razones, porque en Chile había ganado un gobierno marxista democráticamente, había sido depuesto el gobierno, se había cambiado el modelo y Chile había demostrado a la región que se podía lograr un gran cambio. Los números podrán mostrarnos que el país mejoró muchísimo y que entendamos que sí mejoró muchísimo. Cuando uno ve que el sueño de Neruda era que los niños tuvieran zapatos, comprendamos que el sueño de Neruda no solo se cumplió, ¿ya? Cuando Gabriela Mistral escribía piececitos de niños azulosos de frío, es porque efectivamente el concepto a pata pelá era lo real en este país. Era un país donde la desnutrición, de alguna manera, coartaba las posibilidades futuras de miles de niños, ¿ya? Entonces, una de las cosas que también hay que comprender, que no solo se cambió el modelo, sino que dentro del cambio, cuando viene en el fondo la lucha contra la desnutrición, todo lo que hizo el doctor Monkever ahí va a ser fundamental para el cambio de pelo de nuestro país, también en recursos humanos, en capital humano propiamente tal. Entonces, Chile cambió para bien en muchos aspectos, pero eso es lo que más odiaba, de alguna manera, esta nueva izquierda que se reinventa. Que Chile fuera, como dijo el propio presidente Piñera, un oasis. ¿Ya? Y por lo tanto, en Chile nació el neoliberalismo, como llaman ellos, y entendamos que el neoliberalismo es un término ideológico. El liberalismo es más viejo que el hilo negro. Que no haya estado de moda, ¿ya? Durante de la segunda mitad del siglo XIX y entrando en los años, en el fondo del siglo XX, hasta finales de los 70, eso es otra cosa, pero el liberalismo económico es más antiguo que Marx. O sea, así de simple. ¿Ya? Básicamente hay que comprender que el liberalismo ha movido la historia completa. La historia entera se mueve por el comercio. Yo cuando digo en mis clases que la escritura, las primeras tablillas sumerias, no se inventó para hacer ni poesía ni filosofía. La escritura se inventó para hacer negocios. ¿Ya? Las primeras tablillas sumerias son pagarés de deuda, porque el hombre inventa instrumentos, el hombre inventa herramientas para extender su sentido. Entonces, cuando yo tengo un lápiz en la mano, el lápiz es una extensión de mi mano, es una extensión de mi sentido. Cuando yo manejo, o cualquiera de ustedes manejan, uno anda en el auto es una extensión del cuerpo de uno, y es más, nosotros decimos, por aquí no quepo. Pregunta, ¿no cabe quién no cabe? Cuando uno dice no quepo, se está refiriendo al auto.
El auto es una extensión de mí, ¿ya? O sea, nosotros creamos herramientas, ¿ya? Y entendamos que dentro de esas herramientas también el hombre inventa, entre otras cosas, el crédito. El crédito es una institución impresionante, más bien una creación impresionante, porque como dice su palabra, credo, viene de creer, de creencia. Yo te presto plata y yo creo que tú me vas a pagar, pero es un acto de fe. No tengo certeza que tú me vas a pagar. Y por eso se inventa la escritura, porque la memoria es débil, y sobre todo con los créditos, ¿ya? Y por lo tanto las tablillas sumerias dicen cuánto te presté y cuándo me tienes que pagar, ¿ya? Entonces, entendamos que el comercio y el libre comercio, la libre asociación, ha sido el motor de la historia, ¿ya? El motor completo de toda la historia, es lo más natural al ser humano que pueda existir. Sin embargo, si nosotros pensamos en el socialismo, el concepto de la igualdad, los hombres no son iguales, y no van a ser nunca iguales, y no van a ser nunca iguales porque somos libres, somos únicos e irrepetibles, y por lo tanto, si yo a todos los que estamos aquí les entrego los mismos materiales, les doy las mismas instrucciones, los trabajos van a ser distintos, y si les entrego la misma cantidad de plata de aquí a un mes, unos van a tener más, unos van a tener menos, unos no van a tener nada. Entonces, comprendamos que la igualdad, la única igualdad que existe es una igualdad en dignidad, para los que somos creyentes frente a Dios, podríamos decir, una igualdad que se puede imponer a través de la igualdad ante la ley, que en eso es la única gran ganancia, junto con el sistema de pesos y medidas de la Revolución Francesa, porque todo el resto es pura barbarie, básicamente, de algo que no se puede aplaudir para nada, y si decimos que es la madre de la democracia, con esa madre sangrienta y a ese costo, más vale no tener democracia, porque realmente el costo fue demasiado alto en vidas humanas. Básicamente hay que comprender que esa es la única igualdad que puede existir, dignidad ante Dios, podríamos decir, y la igualdad ante la ley. Pero lo que se busca en el socialismo es una igualdad material, ¿ya? Y que esa igualdad material básicamente clama el concepto de justicia. Pero entendamos que lo que hace el marxismo en la historia es redefinir las cosas, porque la justicia no es la igualdad no es justa, nunca lo ha sido, no es, la justicia y la igualdad son cosas distintas, ¿ya? La igualdad es tremendamente injusta, porque si yo tengo 4 hijos, que tengo 4 hijos, pero uno de ellos tiene problemas, a ese hijo yo le voy a dedicar más tiempo, y eso es justo, ¿ya? La justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo, no lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto, sería inmensamente injusto que yo pusiera reloj de arena para mis hijos, para decirles que les voy a dar exactamente lo mismo. Y entonces, ahora te toca a ti. Y ahora pongo el reloj de nuevo y le toca al otro. Les digo a todos exactamente lo mismo, pero eso es injusto. Ya, la igualdad es inmensamente injusta. ¿Y por qué es inmensamente injusta? De hecho, vamos a ver que Owen, un socialista utópico, intentó hacer una comunidad igualitaria, primero en New Lamarck y posteriormente en Norteamérica. Su hijo va a criticarlo porque va a quebrar, ¿ya? Va a quebrar porque básicamente va a establecer un comunismo, donde el hijo dice, la comunidad que estableció mi padre es inmensamente injusta, porque los que trabajan reciben lo mismo que los que no trabajan, ¿ya? Voy a terminar diciendo esto para que quede claro de a qué me refiero. Yo sé que ustedes lo tienen claro, pero tal vez esto fue el mejor ejemplo que yo pude hacerle una vez a mis alumnos. Hace muchos años atrás nosotros inscriptamos el diploma de humanidades en un colegio y me tocó hacerle clases a un tercero medio. Niños románticos, niños absolutamente, digamos, cuando digo niños románticos, que creían en todos estos relatos de la justicia social, de la igualdad y en fin, del socialismo. Varios de ellos se definían socialistas. Entonces, perfecto, yo los escuché, hicimos varios debates y decidí aplicar socialismo para que ellos aprendieran. Hice la primera prueba y les entregué las pruebas y dividí todas las notas, y hice una media y les di a todos la misma nota. Entonces, los mateos estaban indignados, porque ellos habían estudiado muchísimo, esto era injusto. Entonces yo les dije, por supuesto, usted acaba de aprender que esto es inmensamente injusto. Los que no eran los odiosos, digamos los más flojos, estaban muy contentos porque habían recibido una nota que no era la que ellos habían estudiado, que no se merecían. Estaban aplaudiendo porque se habían sacado un 4 cuando en realidad se deberían haber sacado un 2. Cuando vino la segunda prueba, yo insistí en el socialismo. ¿Pero qué pasó? Los mateos decidieron que ya no iban a estudiar tanto. Porque ¿para qué? Pues si me van a quitar la nota. Y por lo tanto estudiaron para el 5, no para el 7. Y cuando repartí las notas, a los flojos no les alcanzó. Y cuando terminó el semestre,
dejamos clarísimo que eso es lo que pasa con el socialismo. Y eso es lo mismo que le pasó a Nuala Mark. Y el hijo de Owen dijo, el sistema de mi padre es inmensamente injusto, porque premia a los que no han hecho nada y castiga a los que han hecho algo. Y ese castigo hace que finalmente los que hacen o producen decidan no producir. Entonces, básicamente, nosotros tenemos un gran problema porque nuestro país es muy francés. Y cuando digo que es muy francés, me estoy refiriendo a que las ideas de la Revolución Francesa van a llegar a nuestro país desde O'Higgins. Ese germen de socialismo se va a instalar en toda Latinoamérica, no solamente en Chile. Cuando hablamos de que es un germen socialista, es una idea que el Estado debe estar por sobre el individuo, pero también la idea de que el Estado debe estar presente en esta omnipresente burocracia. Chile es un país donde la burocracia nos come, donde básicamente uno, ya solo pensar en la institución de las notarías, nos queda clarísimo de lo que estoy hablando, porque las notarías no tendrían por qué existir. Yo tengo un acuerdo con un británico y hicimos un acuerdo y le digo, bueno, pero vamos a la notaría cuando yo vaya a Inglaterra. Entonces ¿a dónde? Entonces le expliqué, entonces me dice, pero aquí eso no existe. Me dice, the agreement is between you and me. Why, me dice él, a third? El acuerdo es entre tú y yo, ¿para qué un tercero? Entonces yo dije, bueno, sí, en realidad, tiene toda la razón. Básicamente somos burocráticos y llegamos a un punto en que para ir a cobrar, yo siempre me río de esto, yo voy a cobrar un valevista de mi empresa, que yo soy la representante legal, y cada vez que voy a cobrar un valevista, si hay alguien en el Banco Santander aquí escuchando, los he pelado toda la vida y los voy a seguir pelando, tengo que llevar un papel que dice que Magdalena Mervilá, con mi RUT, autoriza por escrito a Magdalena Mervilá. Porque ese es el procedimiento. Entonces, yo la primera vez que me lo pidieron, yo dije, tú me estás molestando. O sea, tú quieres que yo traiga un papel por escrito que diga que yo me autorizo a mí. Entonces me quedó mirando con cara así como insólito. Yo le dije, esto es absurdo. Es absurdo. Yo no necesito darme un permiso por escrito porque yo soy yo. Y yo puedo decir verbalmente que autorizo. Eso es algo que en Chile, cosas como eso pasan constantemente. Y aquí nadie reclama, tenemos una cultura del rebaño, una cultura digamos, de las personas al servicio del Estado, y no el Estado al servicio de las personas. Y los funcionarios públicos, que hoy día en toda la pandemia no han sufrido ningún costo en sus ingresos, no solo tienen la actitud de tratar mal a la gente, porque el servicio es malo, sino que tienen esa actitud como de superioridad, que viene de esa mentalidad. Entonces, básicamente, lo que nos ha pasado hoy día es que esa mentalidad estaba muy fuerte, la ideología existía, estaba silenciada, callada, esperando el momento preciso para activarse. Esperando un gobierno que fuera débil, que sí, demostró ser débil en la Araucanía, demostró ser débil en el Instituto Nacional, hicieron todas las pruebas, y cuando ya se dieron cuenta de que el gobierno era suficientemente débil y que no tenía ninguna inteligencia, atacaron. El virus les vino fantástico. ¿Por qué? Hay gente que hoy día está aplaudiendo que haya más cesantes. Hay gente que está feliz porque la economía se está derrumbando. ¿Por qué? Porque el clamor de la gente, el pasto seco va a ser mayor. Esta revolución en curso no ha parado, ¿ya? Y va a seguir. Y es más, la aprobación del 10% para la gente, básicamente es atacar hoy día al modelo en su máximo corazón. ¿Por qué? Porque de ese, digamos, hay un porcentaje muy alto que con el 10% van a sacar todo. Y que básicamente cuando vayan por el 90%, esa gente no va a tener nada que perder. Aquí lo que van es por el 90%. Y efectivamente van a expropiar. Y no solo van a expropiar, eso es un punto. Van a atacar en el corazón al modelo económico. Porque el sistema de capitalización individual no son solo las AFP y las pensiones, es el mercado de capitales. Y atacando el mercado de capitales, destruyen el modelo. Son brillantes, hay que decirlo. Mientras ellos son brillantes, hay que decir que por el otro lado se pelean entre ellos y sí, no se definen, no saben lo que creen y sí, son estúpidos. Con eso termino. Muchas gracias, Magdalena. Antes de continuar, quiero leer esto leyendo aquí en el chat. Michael Manley dice que perdió señal en algún momento y perdió las preguntas que le habían hecho. No, ¿Ya? lo recuperé, gracias Francisco. Ya tengo las preguntas perdidas. Perfecto. Bueno,
Muchas gracias, Magdalena. Y a continuación, entonces, seguimos con, tiene la palabra el presidente del Centro Valparaíso de Debates, ex alcalde de Valparaíso y ex diputado, el señor Francisco Bartolucci. Francisco, por favor. Sí, muchas gracias, Francisco. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Ya, tenemos micrófono. Bueno, volver a saludar a Magdalena y a los 151 participantes que tenemos en este momento. Felicitaciones. ¡Wow! Sí, ve usted, Magdalena, la convocatoria que tiene usted aquí en nuestra región, ¿eh? 151. Muy, Bueno, muy honrada, muy honrada. eso demuestra que las redes influyen, ¿eh? ¿O no? Puede Porque, ser, bueno, puede ser. también se te conoce por tu trayectoria y la academia, todo eso. Pero bueno, así que bienvenida a la quinta región, aunque sea virtualmente. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Centro Valparaíso Debate, entonces te saluda, te da la bienvenida. Entiendo que el tema en cuestión es el cuidado de nuestra democracia, entonces Sí. esa es la gran pregunta, ¿cómo cuidamos nuestra democracia? ¿Por qué hay que cuidarla? Bueno, porque, bueno, siempre hay que cuidar todo, pero esta vez estamos en peligro, ¿no es cierto? La democracia Sí. está en peligro en Chile. Absolutamente. Tenemos una profunda crisis en todos los aspectos. Yo creo que el país, bueno, al 73, en fin, pero una crisis tan profunda y tan extendida, ¿no? Tenemos crisis política, gobierno, Congreso, crisis institucional, una constitución y leyes que no se respetan, una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis cultural. Por todos lados este país está haciendo agua y eso pone desde luego en peligro la democracia, ¿no? Y como si fuera poco, tenemos el ataque conjunto de la política, ¿no? La política quiere echar abajo el país, quiere echar abajo el actual sistema democrático, la actual institucionalidad, quieren tomar el control del país y del gobierno desde el Congreso. Ojalá se pudieran echar abajo al gobierno, desde luego que lo harían inmediatamente, como lo han intentado. La extrema izquierda, ¿para qué decir? ¿No? Digamos, en la misma línea y establecer además un sistema totalitario, una nueva constitución, una asamblea constituyente, etc. La revolución en marcha, esa ya es por la vía violenta y tomarse el poder violentamente o a través de una mascarada constitucional, como es el tema de la democracia, digamos, de la asamblea constituyente. Y como si fuera poco, tenemos el terrorismo instalado. O sea, que nuestra democracia está haciendo agua, ¿no? Y que, por tanto, este grito desesperado de cuidemos nuestra democracia se hace así, desesperado. ¿Eh? Yo recuerdo en noviembre, cuando se armó este acuerdo por la paz y la Constitución, ¿no? Un poco después también, todos hablaban de que estaba en peligro la democracia. Todos. Hay declaraciones de senadores, incluso de oposición, ¿no? Y hay declaraciones de muchos sectores, en fin, todos hablaban de que la democracia estaba en peligro. Y vino la pandemia y salvó a la democracia, ¿no es cierto? ¿No? Porque si no, capaz que ya no tuviéramos democracia si eso no hubiese sucedido. Ahora la revolución, como dice Magdalena, está latente, esperando cuando retoma con toda fuerza. Bueno, todos los días está en las barricadas, en la acción violenta. El terrorismo, parte de lo mismo, ¿no? Y la política, como he dicho, tratando de desbaratar el gobierno, de tomarse el control del país. Esto es un desastre, ¿no? La democracia está en peligro. Entonces, la gran pregunta es, no sé si tú, Magdalena, tienes respuesta, bueno, ¿cómo dar una respuesta? Cuidemos la democracia. ¿Cómo cuidamos cómo nos salvamos de esta? ¿Qué dices tú, Bueno, Magdalena? lo primero decir, Francisco, y agradecerte tu comentario y pregunta también final, es decir que hay que comprender qué es la democracia, que es la gran pregunta, porque hoy día se ha sentado la idea que la democracia es el gobierno de la mayoría. Y básicamente eso no es simplemente la democracia. Un buen ejercicio es ir hacia los padres fundadores americanos que hicieron este ejercicio y entendieron muy bien que la democracia era eso, en parte era eso, pero también eran las instituciones, y es el Estado de Derecho.
Y básicamente cuando no se respetan las instituciones y no se respetan el orden jurídico, y comprendamos que nosotros tenemos un orden jurídico que es piramidal y por lo tanto está la Constitución y todas las leyes se van ordenando hacia la Constitución y por lo tanto la base esencial de un orden jurídico es la Constitución. Hoy día ciertamente estamos en un momento en que la violencia está latente, sí, en cualquier minuto a punto de reactivarse, pero hoy día han tomado una nueva estrategia. Porque después de que la violencia estalló fuertemente, exigieron una nueva constitución porque entendían que así podían cambiar el modelo. Es más, en noviembre, ese acuerdo para la paz, que yo lo llamo el Pacto de Múnich, porque no es otra cosa que eso, porque igual que Chamberlain negoció con Hitler y volvió a Londres con un papel y dijo cuando se bajó, y cuando llegó a Londres, dijo, salvé la paz. Igual que el señor Desbordes, salvé la paz. ¿Ya? Eso se llaman ilusos. ¿Ya? Uno tiene que entender con quién negocia. El señor Chamberlain era un caballero que tomaba tea, 5 o'clock, ¿ya? Era un gentleman que cumplía su palabra. Y pensó que el señor Herr Hitler era alguien que cumplía la palabra, pero entendamos que la vieja política había terminado y ya no era una política de palabras ni de acuerdo, que el Hitler nunca estuvo dispuesto a cumplir una palabra. ¿Por qué digo esto? Porque el acuerdo de noviembre, básicamente, es un pacto de Múnich. La izquierda jamás iba a respetar su palabra. El acuerdo se llamaba por la paz y una nueva constitución. La nueva constitución estuvo sobre la mesa, la paz nunca estuvo más. Seguimos avanzando hoy día, y cuando plantean que si no apoyan el 10%, vamos a quemar el país, porque eso lo dijeron textualmente, comprendamos que la paz no estaba en curso. ¿Qué han hecho hoy día? Hoy día han seguido. Y han seguido usando la fórmula de presentar cosas inconstitucionales y que de alguna manera el 10% no es solo el 10%, es un inicio, una puerta para cambiar la Constitución, ni siquiera sin plebiscito. O sea, podrían hoy día, de aquí a un tiempo más, no hacer ningún plebiscito porque ya van a haber cambiado todo lo que querían cambiar de la Constitución. Usando resquicios legales, van a terminar cambiando absolutamente todo. Y en esa idea de que hay que negociar para que no nos quemen el país, van a seguir cediendo. Y aquí el gran problema, insisto, de lo que se llama derecha o centro derecha, es que es una majamama de gente que se dice en un lugar, pero no sabe lo que cree. Entonces aquí lo que hay que hacer es un ejercicio, y ustedes debieran, y todos debiéramos hacerlo, y se deberían hacer grupos de debate, de llegar, igual que las empresas. Las empresas a veces es un buen ejercicio que es decir, ya, vamos a hacer un sitio web, y por lo tanto vamos a hacer la misión y la visión de la empresa. Y tienen que volver, ayer en la conversación con Joaquín García Huidobro, tienen que volver a lo esencial, entender qué es la esencia de esa empresa. Cuando uno hace el ejercicio de hacer la misión y la visión, uno llega a esa esencia. Literalmente podríamos decir, ayer hablábamos del pan con mantequilla, pero eso es, ¿ya? Básicamente a la esencia misma, a esa cosa que es lo esencial, eso que hace que una silla sea silla y no sea mesa. ¿Ya? ¿Qué hace a la derecha ser derecha y no ser izquierda? Entonces, hay ciertos principios que son, digamos, no transables bajo ninguna perspectiva. Hay otras cosas que sí son transables, pero hay ciertas cosas que no son transables. Y cuando uno dice que hay cosas que no son transables, esas cosas no transables, no solo uno no las pone en la negociación, sino que uno está dispuesto a pelear por ellas. Y cuando digo que está dispuesto a pelear por ellas, esas cosas que son sagradas, esas cosas que son de principio, cualquier persona que tenga realmente principio está dispuesto a defenderlo incluso con la vida. ¿Ya? Y eso es una cosa que hoy día no lo tienen claro. Yo aquí sé que hay hartos navales y los navales entienden muy bien que el honor, que es el nombre, se defiende incluso con la vida. Bueno, ¿qué es la derecha? ¿En qué creen? Porque dentro de la derecha, damos que, o se definen dentro de la derecha, hay un montón de gente que es estatista. El gobierno 1 de Sebastián Piñera fue el gobierno de más izquierda de toda la concertación. Hizo crecer al Estado. Envalentonó al gobierno 2 de Bachelet, que dejó el desastre más grande y que cortó todas las expectativas del crecimiento. Es más, Andrés Velasco lloraba ayer o antes de ayer en una columna, pero Andrés Velasco, que fue muy cierta su columna, aplaudible porque estaba muy bien escrita, pero no se nos olvide que el que tomó las medidas económicas que dejaron el desastre del fin de las expectativas fue él. Dan ganas de decirle, fantástico, que llore sobre la leche derramada, pero el que botó la leche fue usted. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Quiénes somos? ¿Desde dónde hablamos? ¿En qué creemos? Yo particularmente creo en el individuo, creo en la persona única y irrepetible,
creo en la familia. El individuo está por sobre el Estado debe existir y está al servicio del individuo, no al revés. ¿Ya? Y básicamente hay que comprender que todos aquellos que quieren más estatismo no son de derecha, aunque se definan de derecha. El gran problema es que la derecha no sabe ni sabe quién son, ni saben desde dónde habla, y por lo tanto, como no tienen esos principios básicos claros y distintos, no los defienden con mística. Lo que falta aquí es mística, nos falta alguien que aparezca diciendo que, como dije en Santo Tomás, que los huevos son huevos. Y a ti te podrá parecer que son manzanas. No, son huevos. Y son huevos. Se acabó, ¿ya? Básicamente eso es lo que falta. Falta un orden conceptual. ¿En qué creemos? Es la gran pregunta. Anótenlo todos ahí para que hagan el ejercicio. Después juntamos todas las respuestas y podemos llegar a ver si estamos o no en la misma vereda. ¿Qué cosas son intransables? Eso es lo primero que hay que saber. Y después el resto de las cosas son transables, por supuesto. Pero hay ciertas cosas que no son transables y que no pueden serlo. Porque si son transables, entonces es reconocer que los huevos no son huevos. Muchas gracias, Magdalena. Bien. Pasamos a la etapa de preguntas a continuación. Michael, Exacto. por favor. Vamos a Michael. Adelante, Michael. Tome usted el control. Muchas gracias. Muy interesante, Magdalena. Aquí tengo la primera pregunta de Carlos Eisendeger, que en alguna otra exposición tuya te vio hablar de los equivalentes a Rousseau y Locke aquí en Chile, Sí. de manera muy simpática, dice. ¿Cómo se puede neutralizar al Rousseau chileno? ¿Podrías contarnos a lo mejor quiénes son? Yo no sé cuáles son. Sí. Básicamente, comprender que cuando tenemos a Locke, que plantea que el individuo es más importante que el Estado, y básicamente cuando él concibe el concepto del pacto democrático, él considera que los individuos son sujetos de derecho, y esos derechos que son anteriores al pacto son sagrados, y el pacto se constituye un gobierno para proteger los derechos que son del individuo, y esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Esas tres cosas son sagradas y hay tres claves de las cosas que son intransables. Derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Y para eso se constituye un Estado que debe ser pequeño. Y debe ser pequeño porque el individuo es el sujeto de derecho. Y si el Estado es grande, podría pasar a llevar los derechos del individuo. Entonces, el Estado que nace de Locke es un Estado subsidiario, donde el Estado está cuando el individuo no puede estar. Punto. El señor Rousseau plantea que en el estado de naturaleza los dos dicen que el hombre es bueno, ¿ya? Solamente que Locke dice que el hombre es bueno y tiene derecho y por eso se hace el pacto. Pero el señor Rousseau dice que el hombre es bueno en el estado de naturaleza, que era un bon sauvage, que era un buen salvaje, que era nómade, que corría a popelé por las praderas, ¿ya? Y de pronto el hombre se sedentarizó. Y Rousseau dice que el hombre se sedentarizó y empezó a acumular. Y Rousseau dice que la propiedad es el origen de todos los males. Para Locke era sagrada. Para Rousseau es el origen del mal, porque provoca la desigualdad. Y el hombre pierde la bondad. Y para recuperar la bondad hay que hacer un contrato social, elegir a un gobierno, un Estado que debe ser muy grande, porque él cree que solo el Estado puede devolver la bondad perdida, solo el Estado puede devolver la igualdad, solo el Estado puede redistribuir. Entonces es la visión socialista. Entonces la visión libertaria por una parte, la visión socialista, las dos democracias, pero de cortes distintos. Perfecto. Dicho eso, eso es la política contingente hasta hoy día. Hay Locke, hay Rousseau. Y si lo llevamos a Chile, podríamos decir que un representante del equipo de Locke podría ser mi amigo Axel Kaiser, por ejemplo, y del grupo de Rousseau, el señor Fernando Atria, que probablemente es uno de los grandes ideólogos de todo lo que está pasando. De hecho, desde ya es uno de los grandes ideólogos de los resquicios legales que están usando ahora para cambiar la Constitución sin tener que ni siquiera hacer un plebiscito, ¿ya? Ellos se están preparando por si el plebiscito no se hace, ¿ya? Que ojo, hay muchas opciones de que no se haga, independiente que digan que es en octubre. No sabemos si para octubre vamos a poder ir a votar. Y aquí viene una pregunta, ¿y qué va a pasar con los adultos mayores? ¿Los adultos mayores pueden ir a votar en octubre? Ah, ¿cómo? ¿No van a poder votar entonces? Pero eso no sería contra los derechos humanos de dejarlos fuera, o sea, podríamos apelar a los organismos internacionales incluso, pero ese tipo de argumentos nosotros no lo estamos ocupando, ellos lo usan todo el tiempo, pero nosotros estamos pensando en otras cosas. Hoy día es el momento en que nos metamos en el mismo juego que están haciendo ellos, cómo desde la democracia defendemos la democracia. Es más, ya sabemos que el gobierno no se va a poner los pantalones,
es cosa de ver los cambios de gabinete, no se los va a poner, y por lo tanto, es más, el gobierno tiene la posibilidad de incluso hacer una duplicación para, digamos, del gabinete y hacer un gabinete como a la sombra, podríamos decir, no es el término en el caso chileno, que está en la Constitución y que permite para casos de crisis. No lo va a hacer nunca, porque entonces lo van a acusar de que efectivamente está usando la Constitución, digamos, esos enclaves que ellos llaman autoritarios, que ya no tenía ninguno, o sea, en el 2005 la Constitución no los tenía. Hoy día lo que hay que hacer es volver a construir un relato. Y para construir un relato tenemos que recuperar la mística. Y para recuperar la mística tenemos que partir por el ejercicio filosófico 1. Pregunta, ¿quién soy? Y una vez que ya tienen claro quién soy, viene la segunda pregunta, ¿a dónde voy? Y ahí vienen las estrategias. Digamos, el grupo que se llama de derecha, que cree en el individuo, eso es lo que se dice derecha, que cree en el individuo por sobre el Estado, tiene que proponer estrategias. Hoy día es el momento de establecer un relato y proponer estrategias concretas, porque, ojo, cuando salgamos de esta cuarentena, el desempleo se los voy a encargar. Y no solo vamos a encargar el desempleo, el drama económico de mucha gente va a hacer que el relato pasional sea, y entendamos que ese es el gran problema de la democracia, sobre todo la democracia donde es una persona un voto, que las elecciones en gran medida son pasionales. Y es cierto, la derecha es tremendamente concreta de ver la realidad, administrar la realidad y no construir relatos. Hoy día es el momento de devolver la mística. Y para devolver la mística hay que poner precisamente, yo hoy día me defino, porque yo me definía libertaria hace un tiempo atrás, pero me he encontrado con tantos libertarios que no son iguales a mí, que decidí que no voy a poner ninguna rótula distinta. Yo me llamo hoy día a mí misma conservadora. ¿Y por qué conservadora? No porque tenga olor a naftalina, sino que porque yo tengo muy claro que quiero cambiar, sino que tengo también muy claro qué quiero conservar. Y no solo qué quiero conservar, sino que además sé por qué quiero conservarlo. Y por lo tanto hay ciertas cosas que son intransables. Y por eso el término es conservador. Yo voy a hacer una lucha, o estoy haciendo una lucha por los conceptos. Hoy día hay muchos conceptos que los han redefinido. Hay que volver a definir. Ese concepto que dije, los huevos son huevos, ¿ya? Entendamos que una silla, para ser silla, tiene que tener un lugar para sentarse y tiene que tener un respaldo. Si yo le saco el respaldo a la silla, no es silla, es banco. ¿Ya? Entonces entendamos, ¿qué es el respaldo de lo que se llama centro-derecha? ¿Qué cosa no podemos sacarle a la centro-derecha porque entonces deja de ser centro-derecha? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Quiénes somos? Y la mística la tenemos que recuperar. Y cuando uno tiene mística, uno habla desde el corazón, porque habla de la convicción. Esa mística que más movió a Prat a llamar a una cosa imposible en un momento desesperado, pero con convicción. Y que sí, dio vuelta a una guerra, porque esa mística es la que mueve los corazones. Y eso es lo que nos falta. Nos falta que alguien nos diga la verdad. Que alguien diga, sí, van a ser tiempos difíciles. Es más, cuando el gobierno ahora asumió, debió haber dicho la verdad. Se cortó el proceso económico. No van a venir tiempos mejores, van a ser tiempos peores. Pero no. ¿Qué prometieron? Un slogan. Tiempos mejores, que además se los han reflejado en la cabeza. ¿Ya? Es más, están a punto de hacer una edición de un papel confort que diga tiempos mejores. Magdalena, una pregunta de Francisco aquí que la podría haber hecho él, pero dice, tanto el liberalismo como el extremo, como el estatismo extremo son imposibles. ¿Cómo buscamos un equilibrio entre ambos para generar algo mejor? Bueno, por eso, primero hay que preguntarse qué cosas son incambiables. Yo dije, no todo no es transable. ¿Ya? Hay que tener claro qué no se transa y en todo el resto se puede transar. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si a mí me preguntan qué es intransable, para mí es intransable la familia. Y el primer educador son los padres. O sea, a mí cuando me vengan con una educación estatal, yo soy la primera en levantarme y en reclamar. Es más, estoy feliz que mis niños estén en mi casa. ¿Y por qué estoy feliz que estén en mi casa? Porque están haciendo homeschooling, sí, pero yo tengo hoy día el control. Y es más, no sé cuántos padres leen los libros de sus niños, yo sí. Yo tengo sendas discusiones con mi niño y dicen, mamá, pero tú dices que el libro miente todo el rato. Y conversamos, discutimos. Entonces me dice, ya, perfecto, te creo. ¿Y qué digo en la prueba?
bueno, usted en la prueba va a decir lo que dice el libro para sacarse la nota, pero tiene que generar pensamiento crítico. Esto no es verdad por esto, por esto, por esto. La ideología a nivel colegio, y entendamos que mis niños están en un colegio particular pagado, que se supone que no debiera ser ideológico, pero lo son. ¿Ya? Y hoy día los niños están en la casa, y yo los tengo aquí. Y el primer educador son los padres, no son los colegios. Y eso es lo que hay que comprender. Es más, yo abogo, me encantaría, pero eso es utópico, a mí me encantaría, de que no hubiese un currículum nacional, y que fuéramos los padres los que decidiéramos qué quieren aprender los niños. Los colegios no existían, y no existieron hasta hace 200 años. Y la gente no iba al colegio, pero sí iba a la universidad. Y lo que existía, y lo que es la educación, es la autoeducación. Entonces, básicamente hay que comprender que el colegio te da una pincelada, pero la educación no es el colegio. Y eso es un término que hay que cambiar. Eso es para mí interesante. La familia está primero, ¿ya? Y los primeros educadores son los padres. Y los padres eligen qué es bueno para sus hijos. Y por eso mismo no debiera haber un currículum nacional. Además es absurdo, porque lo que sucede en Arica y lo que sucede en Punta Arenas son realidades muy distintas. Un currículum único, eso lo único que hace es que el aprendizaje no sea real, o sea, metiéndome en temas de educación. O sea, ahí uno dice, ¿en qué podemos transar? En muchas cosas, en el cómo, pero ahí hay un punto en que hay que meterse. Educación es un punto que dejamos botado. ¿Ya? Nosotros tenemos que volver a recuperar la mística, pero tenemos que recuperar las humanidades, tenemos que construir un relato. ¿Ya? Este es el momento, alguien lo dijo, la crisis, la gente dice, las crisis son momentos transitorios. ¿Ya? La crisis no se puede vivir en crisis todo el tiempo. Eso no es real. ¿Ya? Cuando las crisis son todo el tiempo, eso quiere decir que esa es la verdad de la cuestión. ¿Ya? No es una crisis, sino que es de alguna manera un desastre, ya no es, es lo que es. Pero las crisis son las que permiten a uno moverse y las que movilizan. Y este es el minuto en que nosotros tenemos que movilizarnos y volver a qué somos, insisto, a lo esencial, qué no se transa y qué sí. En lo transable negociemos, por supuesto, pero en lo no transable no podemos negociar, porque ahí es de principio. Ahora, si no tenemos principio, bueno, eso ya, entonces cerremos por fuera y vámonos. Muchas gracias, Magdalena. Voy a juntar dos preguntas aquí. Una de Joaquín, que dice, ¿no habrá un error de enfoque en la dualidad Estado-antiestado, lo que ha permitido que la izquierda siga ganando? Y por otra parte, una de Kurt Hartung aquí, que dice, ¿cómo llevar el discurso, tu explicación tan clara que diste al principio, a gente joven, que es muy influenciable por la izquierda, que está liderado hoy día por el Frente Amplio? Sí, bueno, yo creo que los jóvenes los vamos a recuperar y hay una oportunidad, y hay que tener bien claro, porque toda esa generación millennial, X, Y, vivían y pensaban que la abundancia era algo sentado. Ellos nacieron con abundancia, siempre las cosas estuvieron ahí, y ellos siempre pensaron que el relato de que la gente no tenía lo suficiente era porque no se repartía suficientemente bien. Pero, ¿por qué estoy diciendo que esa gente hoy día la vamos a recuperar? Porque aquellos que acaban de salir de la universidad hace pocos años y que tenían una buena pega y hoy día se quedaron sin pega, varios se quedaron sin pega, porque además cuando salgamos de esta cuarentena muchas de las pegas que existían no van a existir más. Se acabaron, no van a existir más. ¿Ya? Es más, esa gente que esperaba tener en pocos años unos sueldos buenos para irse al sudeste asiático a pasar un año, no van a tener eso. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando salgan de esta cuarentena, probablemente todos esos millennial X, Y, Z, como porque son todas las distintas generaciones, van a encontrar pega por mucho menos plata. Y por lo tanto se van a pegar un realismo, porque entendamos que la plata no es como el maná, digamos, la abundancia que puede existir, se construye con sangre, sudor y lágrimas y mucha transpiración. Y lo más impresionante es que se destruye con gran rapidez. ¿Ya? Y por lo tanto, hoy día hemos retrocedido ya más de 10 años, creo yo, económicamente, y de aquí a que salgamos de la pandemia, si no nos sueltan esta tiranía de la salubridad, yo entiendo que la salud está primero, en muchos aspectos, pero comprendamos que esta no es la peste negra, y tampoco estamos en el siglo XIV. Es cierto, esto es infeccioso, es, digamos, un virus, nos vamos a tener que contagiar todos, sí, nos vamos a tener que contagiar todos, a menos que inventen la vacuna que además no sea recontagiable, porque hoy día ya ni siquiera sabemos eso, o de lo contrario vamos a estar encerrados el resto de la vida, y ¿qué? ¿Vamos a dejar que la riqueza se siga destruyendo, que no podamos, porque va a llegar un minuto que hoy día, claro, suple el Estado, pero
cuando se le acabe la plata al Estado, ¿de dónde van a sacar la plata? O sea, si el país no se reactiva, no se van a poder pagar las cuentas. Y vamos a ir poco a poco, algunos ya están en problemas, pero vamos a caer todos en problemas. La riqueza se achica, ¿ya? Y por lo tanto, la torta a repartir va a ser poco. ¿Qué es lo que pasa? Que esas generaciones jóvenes que vivían en la abundancia de pronto van a tener que pelar la papa. Y cuando pelen la papa, ¿ya? Yo siempre digo que no hay joven que no sea ideal, o bueno, podríamos decir romántico, y que puede ser que no haya pasado por un grado de socialismo, como no hay adulto que deje de serlo, ¿ya? Y por lo tanto, les va a venir el cochofazo bastante fuerte. Este es el minuto de, insisto, de construir un relato, y mostrar, porque efectivamente aquellos que consideraban que ganaban poco hace un par de años atrás, ahora cuando salgan al mercado laboral, los salarios reales van a bajar pero enormemente, y es súper simple. Hay demasiada demanda de gente que quiere trabajar, y cuando hay mucha demanda y menos oferta, bajan los sueldos. ¿Ya? Y por lo tanto, van a tener que tener una cuota de realismo y no va a quedar otra. Ahora, evidentemente están los ideologizados, porque entendamos que en esa masa de jóvenes hay algunos que van a terminar cayendo en el realismo y otros que son parte de la ideología. Y una de las cosas que hay que demostrarle es que lo que quieren todos estos ideólogos no es por la gente, sino que ellos siempre, en todas las revoluciones, han querido cambiar una élite por otra. Ellos quieren convertirse en la élite, pero básicamente es el sueño de cambiar una élite por otra, ¿ya? Y el Frente Amplio es parte de eso. Ahora, el problema es que si no construimos un relato luego, esos líderes del Frente Amplio van a ser los líderes que vamos a tener, y es más, dicen que cada país tiene lo que se merece, ¿ya? Y lamentablemente espero no tener que merecerlo, porque el Frente Amplio ha sido de las cosas más perversas, podríamos decir, y que le ha sucedido a este país. Porque además, si ellos salieran al mercado laboral, muchos de ellos, sobre todo los parlamentarios del 1%, no ganarían ni un décimo de lo que ganan en el Congreso. Porque no ganarían un décimo porque nunca le han trabajado un preso a nadie. Nunca han producido nada. Ahora, Marx tampoco nunca le trabajó un preso a nadie, así que eso es propio de la ideología y siempre ha sido así. Sí. Magdalena, una de Reinaldo Reinique, que ha estado leyendo, parece, dice que leyó el libro de Claudio Fuentes, ¿Cuándo se jodió Chile? Y hoy publicaron un artículo de Axel Kaiser que dice, sí. ¿Por qué se jodió Chile? Ahora la pregunta es, ¿cómo rescatarlo? Y también tu visión sobre la pataleta de Andrés Velasco. No sé si la tienes. Sí, la leí. ¿No? Ya, okay. Sí. Sí, a ver, ¿cómo se salva Chile? Bueno, este es el momento de remandarse las mangas. Este es el momento en que necesitamos, a ver, yo tal vez he leído demasiada, ustedes ven ahí parte de mi biblioteca, pero toda la parte que está para allá es básicamente mitología nórdica. Yo me dedico al mundo vikingo, a la saga, ¿ya? Y por lo tanto me ha alimentado mucho en mi vida de heroísmo, básicamente. El concepto del héroe, desde el estudio del héroe hasta las sagas mismas. Para acá uno se encuentra con Tolkien, El Señor de los Anillos, todas esas cosas son mi área. Entonces tal vez yo tengo demasiado profundo en mi corazón la idea de lo heroico. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes también son muchos marinos y lo heroico lo tienen claro, pero el común de la gente no lo tiene claro. Y frente a los problemas la gente dice, alguien tiene que hacer algo. ¿Han escuchado eso, no? Siempre es como en tercera persona, alguien lejano, así por allá, ¿ya? Que alguien haga algo, ¿ya? Y el primero que tiene que hacer algo es uno. Entonces hay que comprender que nosotros estamos llamados a hacer algo. Ese es el momento de remangarse las mangas. ¿Ustedes creen que yo quería estar en política? Yo estaba mucho más feliz enseñando. A ver, yo tengo 3 cursos distintos sobre El Señor de los Anillos. La libertad en El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos y filosofía. Enseño, en el fondo, leyendas medievales, ¿ya? Junto con la historia europea. Eso es lo que yo me dedico. Yo soy mucho más feliz estudiando filosofía. Y si a mí me dicen, tienes que hacer una clase de Tomás de Aquino, como la hice hace un par de semanas atrás, me pongo a leer y ahí tengo mi suma teológica y las tengo todas rayadas. Y eso es lo que a mí me hace feliz. A mí me hace feliz estudiar lo difícil, procesarlo y explicarlo en fácil. Eso es lo que más me gusta a mí en la vida. Pero yo no puedo escuchar, alguien tiene que hacer algo.
Yo el día Sí. sábado, el día viernes se quemó el metro, el día sábado estaba en mi escritorio escribiendo. Escribiendo qué es lo que, las cosas que se me aparecían y que se me juntaban. Y de esa escritura llamé a un par de amigos porque dije, ya, saquemos un libro. ¿Ya? Y sacamos el Octubre Rojo, nuestro Octubre Rojo, que yo en 4 semanas lo tenía listo. Se demoró más en salir porque los otros se demoraron en entregar, porque la gente siempre te dice, sí, cuenta conmigo, sí, yo te escribo, ni un problema. Llega el momento de los que hubo, bueno, no, es que en realidad estuvo muy ocupado. La gente siempre hace eso. ¿Ya? Entonces, este es el momento de remangarse las mangas. Yo no quería estar en política. No quiero estar en política. Yo nunca me leí El cuerpo C del Mercurio desde la universidad. Yo me leía la A, porque hago análisis internacional y yo me dedicaba a Europa, y por lo tanto eso. Pero el cuerpo C de lo que le dijo un diputado al otro, la chimuchina, para nada. Bueno, ahora estoy todos los días mirando lo que se dice uno con el otro y en la radio opinando de la política contingente. Y sí, me he ganado enemigos, por supuesto que me voy a ganar enemigos, porque yo digo que los huevos son huevos y eso le molesta a la gente. Porque la gente le dice que le gusta que le digan, a la gente le encanta que le mientan. A la gente no le gusta que le digan la verdad. Y la verdad es lo que hay que decir. Yo espero que si yo estoy haciendo algo malo, venga la gente que me quiere y me diga, te equivocaste. Y yo diga, sí, fíjate, me equivoqué, y pida perdón. Porque lo más grandioso que tiene el ser humano es poder pedir perdón. ¿Ya? Es más, la libertad es lo que nos permite caernos y volver a levantarnos. ¿Ya? Pero la libertad es lo que nos permite también en momentos de crisis arremangarnos las mangas y convertirnos en héroes. Y cuando nos convertimos en héroes podemos incluso morir en el intento, pero al menos tratamos de hacer algo. Así que, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, ahora tienen que remangarse todas las mangas. Y sí, hay que hacer lo que uno no quiere hacer. Porque hay veces que el deber llama a hacer lo que uno no quiere hacer. De hecho, la mayoría de las veces, el deber llama a hacer lo que uno no quiere hacer. Magdalena, aquí hay una pregunta de Luis Clavel, que cree que se trabajó lentamente para convencer a la sociedad de que el modelo era malo, lo que es verdad, y como tú explicaste antes, el modelo lo copió la Margaret Thatcher, opino exactamente igual, y viví un par de años allá y vi las privatizaciones y lo mismo que se había hecho acá en Chile. La única forma entonces de mirar al pasado es cuando el Estado solucionaba todo. ¿Por qué fallamos en defender un modelo que creíamos que era tan bueno? A ver, fallamos en defenderlo porque básicamente, y aquí voy a decir algo que le dije el otro día a unos políticos que me tocó una reunión, un político bien tradicional que fue a una charla mía. Yo estaba haciendo una charla sobre Francisco I de Francia. Y entonces estaba hablando de la política y cómo la política del siglo XVI, Francisco I entendió muy bien que tenía que cuadrarse a los artistas. Y hizo todo digamos, una política de construcción de castillos para mostrar el poder. Todo es política. Entendamos que siempre el arte se ha usado al servicio de la política. Ya, eso que acabo de decir lo complemento con una clase que yo hice hace un par de semanas atrás sobre César Augusto, el primer emperador romano, el que terminó con la república en un momento de crisis y constituyó el imperio sin que nadie se diera cuenta que habían dejado de ser casi república. O sea, mantuvo las instituciones como de papel, pero que generó el imperio. El mejor amigo, o los mejores amigos de César Augusto, uno era Agripa y el otro era Mecenas. Mecenas pasó a la historia, y es más, hoy día hasta hoy se habla de Mecenas como el que protege el arte. ¿Qué hizo Mecenas? Mecenas le recomendó a Augusto, mira, aquí hay que cuadrarse los artistas. Financió a Ovidio, a Virgilio, para que escribieran a favor del régimen. ¿Ya? Y no solo eso, la Eneida, de alguna manera, atribuye el origen de Augusto a Eneas, príncipe troyano. Es una construcción política. Pero no solo eso, construye el panteón, hace el Arapachis, donde muestra que Augusto es el que trajo la paz. Y entendamos que Augusto lo único que trajo es guerra, porque era una pacificación. Bueno, eso es la política. La política siempre ha trabajado con las artes, siempre ha trabajado con las humanidades. Bueno, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Nos pasó que consideramos que la política y la economía, en el fondo, lo único que importaba eran los tecnócratas de alguna manera,
dejamos ese flanco de las humanidades de lado. Yo hace muchos años vengo trabajando en la red cultural. ¿A cuántos empresarios yo fui a ver con proyectos para meternos en los colegios, para cambiar el currículum de los colegios, para sacar la ideología, para reescribir los libros nuevos del colegio, todos los libros, hacerlos bonitos y entrar por la ventana al ministerio? Y me decían, sí, súper lindo lo que tú propones, pero nosotros queremos apoyar las matemáticas. Entonces yo los miraba y salía, esta gente no tiene visión política, porque no comprenden que es el relato lo que prima. Y el relato no lo estamos escribiendo nosotros hace mucho rato. Y no lo estamos construyendo con nosotros hace mucho rato, porque no es que no hayan intelectuales de derecha, sino que simplemente aquellos que estaban cuidando sus lucas, digamos los empresarios, estaban dispuestos a financiar otras cosas, no entendiendo que estaban cavando su propia tumba. Cavando su propia tumba. Si uno mira en la historia, yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una charla, no la he terminado, pero voy a hacer una charla sobre Christopher Wren, probablemente ustedes no lo conocen, pero Christopher Wren es el que construyó Londres después del incendio, del gran incendio, o la Catedral de San Paul, pasó a la historia como un arquitecto, pero es un polímata, es un Leonardo da Vinci equivalente. Genial el tipo. Pero lo que primero hay que entender es que Christopher Wren, antes que todo eso, era un cortesano. ¿Y por qué digo esto? Porque Christopher Wren va a vivir durante la Guerra Civil Inglesa. Le va a tocar la Revolución Gloriosa. Y cuando él trabaja es precisamente la restauración con Carlos II. ¿Qué hace Carlos II? Y eso es lo que tendría que aprender este país. Es lo que falta a la gente estudiar historia para entender lo que pasa. Carlos II venía de la Guerra Civil Inglesa. El país estaba tremendamente dividido. Oliver Cromwell había abolido la monarquía, ¿ya? Y cuando viene Carlos II, toma el gobierno nuevamente, se constituye nuevamente la monarquía, va a tener que limpiar con lo que venía antes. Cuando uno limpia con lo que venía antes, lo primero que hace es rodearse de pura gente amiga. Christopher Wren no había construido ningún edificio antes de que Carlos II lo llamó y le dijo, te quiero aquí. Y quiero que tú te hagas cargo de construir. No había construido ni un edificio. Pero más importante que las habilidades de Wren era la lealtad de Wren. Y Wren tenía un cargo que podríamos decir artístico. Bueno, ¿qué hacían aquí? Repartían los ministerios, ponían en los ministerios gente importante. ¿Y en la cultura? Ah, bueno, ahí está lleno de zurdos, y da lo mismo. No, pues no da lo mismo. No da lo mismo. Es lo que menos da lo mismo. Desde ahí se construye el relato. Y el relato, bueno, ahora con pan con mantequilla se lo tienen que comer nomás. Una pregunta más filosófica, básica. Jorge Donoso nos pregunta, ¿cuál sería la esencia de la democracia? La esencia de la democracia es, yo diría que son dos cosas. Una cosa es, primero son las instituciones, el respeto a las instituciones, el Estado de Derecho. ¿Ya? Uno establece reglas, pero las reglas de alguna manera son las que nos permiten que finalmente haya libertad. Es más, cuando el semáforo significa, ¿ya? Vas a significar que la luz roja es parar, y llegamos todos al acuerdo que la luz roja es parar, yo no puedo determinar, porque a mí me violenta el semáforo, que es la típica actitud que tienen en el fondo, podríamos decir, los progres, que a mí no me gusta la luz roja y que yo decidí no parar. Porque entonces vamos a decir que yo tengo el derecho a no parar. Bueno, ¿y qué pasa si choco a alguien? Bueno, las reglas están ahí precisamente para impedir o para permitir que haya una convivencia sin que gane la ley del más fuerte. ¿Por qué hoy día estamos con una democracia débil? Porque hoy día hemos dejado que la ley del más fuerte se imponga. Y entonces, en el mismo Congreso le dicen, si ustedes no votan el 10%, les vamos a quemar el país. Y entonces aparece mucha gente diciendo, negociemos para que no nos quemen el país. Y en esta negociación han puesto sobre la mesa cosas que eran esenciales y que básicamente ya le han pegado una estocada, o sea, el país con eso que parece venial, o sea, el 10%, no es que no es el 10%, el 10% es la puerta de entrada para destruir el corazón del modelo económico. La libertad económica es la que está en juego. La libertad económica. Y junto con eso, el derecho de propiedad. Entonces, hay que comprender que las cosas son multicausales. Que eso que parece que da lo mismo porque es solamente por una vez, suena como tantas mentiras que es un poquitito nomás. Es como killing me softly. Es como cuando hablan del... Chesterton hablaba de el asesino moderado. ¿Se puede ser asesino moderado? Despacito. Ya, pues, no.
Voy a aprovechar de hacer una pregunta mía, de tu opinión, y que hay harta discusión en el ambiente, en el caso de que haya plebiscito, que no queremos, y de que perdiera el rechazo, ¿qué opinas que sería mejor, la comisión mixta o la comisión, ¿cómo se llama? Constituyente. Constituyente. A ver, yo creo que es mejor la mixta, porque la constituyente pueden terminar poniendo, digamos, ya, es cosa de mirar el Parlamento, es decir, no es que el Parlamento me dé una garantía de mayor preparación, pero por último hay diablos conocidos. O sea, no me da una garantía, estoy de acuerdo que no, pero comprendamos que constituida de pura gente de la calle puede ser aún peor. ¿Ya? Lo que siempre hay que acordarse es que las cosas malas son malas, y ahí sí hay un término relativo, porque la estás comparando con algo que es mejor. Pero cuando lo comparas con algo peor, puede ser aún más malo. Ahora, desde ya, si hay constituyente, bueno, habrá que presentarse constituyente. Si me hubiesen preguntado a mí hace unos años atrás, y me hubiesen dicho, Magdalena, vamos a hacer un grupo para hacer una nueva constitución, yo le habría dicho, les agradezco enormemente que estén pensando en mí, pero yo no soy abogada. No estoy preparada para hacer una constitución. Esa habría sido mi respuesta. Pero sin embargo, hoy día, vistas las circunstancias, creo que mi preparación es enorme y que puedo hacer un aporte. Y si es necesario, bueno, habrá que estar ahí. No quiero estar ahí, no es lo que quiero hacer, insisto, pero si hay que estar ahí, hay que estar ahí. Y por último hay que pelear la batalla hasta el final, por último decir, tal igual como los jugadores de fútbol, dejamos todo en la cancha. Y si a pesar de todo, dejamos todo en la cancha, se pierde todo, bueno, al menos vamos a poder tener la conciencia limpia de decir que hicimos todo lo que fue posible. Eso. Jaime Vizcarra pregunta, por lo que aprecia, estamos en una partidocracia. ¿Es verdad eso? ¿Estamos en una partidocracia? ¿Deciden o son opiniones personales las que están mandando? No, están mandando ni siquiera partidos, son ideologías más profundas, yo diría, porque hoy día lo que ha sucedido es que se ha perdido el centro, y se ha perdido el centro sensato, porque siempre hubo izquierda-derecha, pero había una izquierda sensata. Y esa izquierda sensata hoy día desapareció. En el momento en que ya no se habló más de la concertación y comenzó a hablarse de la nueva mayoría, esa nueva mayoría se radicalizó, y las voces de aquellos sensatos, la única que se escuchó ahora en el último tiempo fue Pepe Out, hay que decirlo, frente al 10% fue una voz sensata, y podemos no compartir muchas cosas, pero puedo encontrarle un hombre inteligente y un hombre al menos honesto, ¿ya? Porque en el caso de un Giorgio Jackson o un Boric, no son honestos, porque no están diciendo la verdad, ¿ya? Tanto así como que se donaban a sí mismos, eso es lo primero que no es verdad. Una donación no puede ser a uno mismo, ¿ya? Eso básicamente, yo siempre digo que ahí es cosa de ver lo que hacen en las cosas personales como para darse cuenta también lo que hacen en la política. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo atrás, me tocó queríamos hacer un negocio con una persona, y llegó una persona que yo le sabía varias historias, y yo dije que no iba a hacer ningún negocio. Básicamente, ¿por qué? Porque esa persona, yo sabía que, voy a decirlo abiertamente, engañaba directamente a su señora. Y si es capaz de engañar a su señora, ¿por qué no me va a engañar a mí? Obvio, súper simple. Dime quién eres y te diré si voy a alguna parte contigo. ¿Y qué tiene que ver? No, sí tiene que ver. Porque eso era lo más íntimo y más sagrado. Y si fue capaz de pasar a llevar eso, que era lo más sagrado, ¿qué importa yo? Nada. Distinto que el matrimonio no se resulte y esas cosas, pero eso no es el punto es engañar a alguien. Si la engañó a ella, me engaña a mí. Bueno, Magdalena, muchas gracias por tus respuestas, y Alexis López, que nos está acompañando en alguna de estas caras, quisiera hacer una pregunta, comentario. Ya. Abierto el micrófono a Alexis López. Muchas gracias. Aquí. Ahí te veo. ¿Cómo está ahí? Bien, Magdalena, un gusto, un abrazo. Oye, no te pude seguir toda la charla porque me estaban entrevistando de Nueva York, pero sí me metí en la parte de la parte final muy buena, como siempre. Y solamente quería aportarte una
una precisión que me parece súper relevante tener en la mente. Sí. Se habla poco de la trascendencia mundial que tuvo el 11 de septiembre de 1973 en términos de lo que le pasó al marxismo ese día. ¿Ya? Porque más allá de que militarmente se haya derrotado el intento de toma del poder socialista de Allende, y que los militares prácticamente simplemente ejecutaron una cosa que desde el punto de vista de la ciudadanía ya había sido decidida, entonces, ese es el dato local, la verdad es que la importancia que tuvo no tiene nada que ver con que hayamos logrado sacar a Allende del poder y a la OP. La importancia ideológica que tuvo el 11 de septiembre es que se demostró que, a diferencia de lo que los marxistas venían planteando desde Marx, de que los procesos eran irreversibles, nosotros demostramos en Chile de que los procesos son reversibles. Y ese hecho de que los procesos son reversibles impactó en el marxismo a nivel internacional. De hecho, a partir de Chile se empezaron a repensar en forma sistemática, porque acá le fracasó, y eso significaba que la dialéctica como método básico de comprensión de la realidad no era real, pues. No es que haya tesis, antítesis y síntesis como un proceso sin fin y sin acabarse hasta la llegada del comunismo, es mentira. Fue tan fuerte que recuerden, porque se tiende a olvidar, de que cuando Rusia invade Afganistán, el mismo Khrushchev, o Brezhnev, perdón, dice que Afganistán no va a ser su segundo Chile, sabiendo que lo que había ocurrido acá los había marcado. Entonces, una parte súper relevante, esto es ideológico absoluto, ¿por qué estamos sometidos a lo que estamos viviendo? Es porque se está ejecutando una venganza ideológica contra el país que sacó en democracia al comunismo y lo sacó del juego, demostrando que su tesis es absolutamente inválida, que podemos revertir el proceso. Yo creo que esa lección no hay que olvidarla, porque ahí está el fundamento basal de por qué vamos a ser capaces ahora de derrotar esta insurrección y todas las que vengan. Solamente te quería aportar eso, quería. Me encanta, me encanta. Sí, Ya. De todas maneras. Muchas gracias, Alexis. Usando la terminología de esa época, en el fondo se demostró que el hombre nuevo, este hombre nuevo que iba a emerger de esta nueva idea y que iba a perdurar por siempre, no existía. No era tal como tú, claro, tal como tú, Magdalena, lo expresaste en toda tu presentación, era utópico. Amigos, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Francisco Bartolucci, muchas gracias también por tu participación, tu intervención. Y Magdalena, enormemente agradecido, muy ilustrativo. Agradezco, estuvimos más de una hora y media, algo un poco más. Gracias por todo el tiempo y por todo lo que nos dejaste. Les pido a todos un aplauso a Magdalena. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Bravo, Magdalena. 161. Oye, y a seguir peleando. Se me quedó una en el tintero, así como despedida, de Enrique Cordobés. ¿Cómo recuperamos el Estado de Derecho? Bueno, no un gobierno con fuerza lo puede hacer. Sí, no hay que dejar pasar ninguna. Lo que más tenemos que hacer nosotros es reclamar y es más, están las redes sociales, hay que reclamar profundamente. Si ahora se viene la batalla por el 90, acuérdense, que ya apareció hoy día, volvieron a presentar la idea de nacionalizar los fondos. Bueno, y esta batalla hay que pelearla. Por último, y ojo, que hoy día van a haber menos defendiendo eso, porque el porcentaje que saca el 10, que va a sacar todo, y por lo tanto ya no tienen nada que perder, no es menor. Es una jugada estratégica la que hicieron ahí. Pero esa batalla hay que pelearla, porque después de eso viene en el fondo los más impuestos, porque la fiesta hay que pagarla. Y después de eso, bueno, básicamente es ese gran primer principio, que era en el fondo la propiedad, que básicamente la propiedad, uno dice que, bueno, la propiedad es lo que te dignifica a ti, es lo que tú has hecho. Y por eso es fundamental, es parte de la dignidad humana, es esencial, eso no es intransable, y ahí hay que pelearla.